Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, verso 16, hermano. Díganle un fuerte amén cuando lo tengan, amados. Vamos a continuar con lo que teníamos pendiente sobre el Espíritu. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Lo tiene? Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahí nos quedamos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Dame, hermano. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, el tema que yo le quiero compartir a usted ahora, gracias, hermano. Disculpa, ya andamos. Muchas gracias. El tema que yo le quiero compartir a usted hoy es el tema que tiene por título Camina en pos del Espíritu Santo. Se recuerda que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que hemos estado tocando bases sobre la importancia de la guianza, la importancia de obedecer, la importancia de respetar, de atender al Espíritu Santo. Y ¿por qué, hermano, la razón, diría yo, de entender, ¿verdad? Aunque algunos no quieran hacer caso al Espíritu Santo, ¿por qué entender y por qué nosotros necesitamos tocar bases sobre la persona del Espíritu Santo en este tiempo y por qué a veces siempre nos concentramos nosotros en la salvación que nos dio Cristo, en el plan del Padre, pero no nos enfocamos en que nosotros en este tiempo, actualmente, hoy en este tiempo, estamos en la era del Espíritu, o sea, en la dispensación del Espíritu Santo, donde la gracia que el Señor estableció está siendo movida y promovida por el Espíritu Santo de Dios en el ministerio del Espíritu Santo. Ya no en sí en el ministerio de Cristo, porque el ministerio de Cristo fue como Salvador, y le recuerdo que este ministerio tiene dos fases. Uno que la fase que viene a redimir prácticamente, o sea, a salvar. Eso pasó cuando el Señor vino en su primer venida, y cuando el Señor regrese, el Señor vendrá a glorificar. Entonces, la iglesia será completamente glorificada cuando el Señor regrese en su segunda venida. No sé cuántos creen que el Señor viene de regreso. Amén. Entonces, qué bueno, porque hay gente que ya no cree eso, y pues nosotros seguimos creyendo que sí, el Señor viene una vez más por su iglesia a la tierra. Pero mientras eso pasa, el Espíritu Santo está en la tierra trabajando con su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Ahora yo quiero que usted vaya entendiendo, para que usted vaya entendiendo los grupos que hay dentro de la iglesia, que no todos los que son de la iglesia cuando el Señor venga se van a ir con el Señor por decir que creen en el Señor. Eso se lo quiero poner bien claro, para que usted vaya concientizándose en qué grupo quiere irse, aunque se vaya, porque son los grupos que hay, en el grupo de los salvos o en el grupo de los santificados, el grupo de los que han sido purificados y que han sido llevados a otro nivel. Y a eso me estoy refiriendo yo, para darle una figura a usted y usted entienda a qué me estoy refiriendo. Es prácticamente el Adán del huerto, toda la cristiandad que existe de todos los tiempos, toda la cristiandad. Pero de ese Adán salió una mujer, y esa mujer es la que iba a ser la ayuda idónea del Adán, si bien es cierto, literalmente hablando, pero es tipo y figura de la iglesia que va a ser sacada de toda la cristiandad. Entonces, cuando el Señor venga, y me estoy refiriendo a los dos grupos principales, cuando el Señor venga, el Señor va a llevarse a una iglesia que ha sido llevada a otro nivel, no a la iglesia en general, porque hay mucha iglesia en muchos lugares, en muchos países, en todos los tiempos que hemos vivido, ha
ha habido personas, hermano, que han sido salvadas, que han sido salvas y que han creído en el Señor, pero eso no significa de que vayan a ser parte de la iglesia que va a estar en las cenas y en las bodas del Cordero. Se lo digo de antemano. Sino que va a ser la iglesia gloriosa, la iglesia que haya sido embellecida, que haya creído al ministerio del Espíritu Santo, la iglesia que va a estar con el Señor, la iglesia de todos los tiempos. La Biblia dice claramente que los justos poseerán la tierra. Entonces usted pregúntese, ¿para qué el Señor está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva? Diga conmigo, para ser habitado. ¿Correcto? ¿Habitado por quién? Si el Señor va a preparar va a preparar una tierra nueva y la iglesia, hermano, va a estar con Cristo en los aires, ¿para qué le digo en dónde? No quisiera hablar tanto de este punto, pero es necesario para ilustrarle y llevarlo donde yo le quiero llevar, hermano, para que usted entienda de que hay grupos que el Señor ha hecho. Hace años atrás, un pastor me confrontó cuando yo estaba enseñando acerca de los 3 niveles de un ministro. Acerca de que hay ministros de atrio, ministros de lugar santo, ministros de lugar santísimo. Cada uno tiene su revelación en escala, pero son ministros y están desarrollando el mismo ministerio, pero en diferentes posiciones, diferentes funciones, y tienen una revelación o una iluminación diferente. Y el varón me dijo que el Señor no hacía excepción de personas, y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuánto lo creen? Él no hace, pero usted puede salirse del propósito de Dios. Él no hace excepción de personas, pero tampoco lo obliga a que lo haga. Para eso nos dio una voluntad propia, nos dio un libre albedrío, que viene a ser realmente la voluntad propia o el poder volutivo de decidir lo que queremos o no queremos. Usted elige. Entonces la puede pasar toda la vida en la iglesia, hermano, ignorando al Espíritu Santo al nivel que lo quiere llevar y que quiere el Espíritu de Dios con usted o con nosotros. O usted puede atender al Espíritu Santo e ir viendo que la iglesia que el Señor va a venir a levantar debe ser una iglesia, para empezar, grave si ven esto, que haya sido llena, bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Así se lo digo antemano. La iglesia que no haya sido bautizada no puede ser levantada cuando el Señor venga. Y le voy a explicar por qué más adelantito. Entonces, pero quiero concentrarme en esta parte de que cuando el Señor venga en su segunda venida, va a encontrar a una iglesia, número uno, embellecida. Diga conmigo, embellecida. ¿Embellecida con qué? Dones, talentos y frutos. Esas son las 3 cosas importantes que un verdadero creyente debe de concentrarse en buscar. Debe de buscar, como dice el apóstol Pablo, ardientemente los mejores dones. El apóstol Pablo jamás dijo que no se tenía que buscar el ser lleno del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas o hablar en otras lenguas, lenguas espirituales o conforme el Espíritu le dé, porque él puede dar un género de lenguas, puede dar idiomas, que fue lo que pasó en el principio, que los apóstoles hablaron idiomas y todo el mundo entendía el mensaje. ¿Se da cuenta? Hechos capítulo 2. Pero cuando usted va a Hechos capítulo 10, allá no son idiomas. Ahí son lenguas espirituales. Ahí usted va al capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos y usted encuentra que ya no son idiomas, son lenguas espirituales. Y Pablo se refiere a las lenguas espirituales. Y cuando el apóstol Pablo se refiere, hermanos, a buscar los mejores dones, yo quiero decirle que si bien es cierto el de profecía es mejor para la iglesia porque edifica, consuela a la iglesia y también la exhorta. Sin embargo, el que habla en lenguas, dice el apóstol Pablo, a sí mismo se edifica. Y por eso el segundo paso que una persona debe de dar en cuanto creyó, si es que el Señor no le encuentra con la llenura, como en algunos casos que ha sucedido, que hay personas que anhelan fervientemente ser llenos del Espíritu Santo y cuando son bautizados salen del agua hablando en otras lenguas de una forma sobrenatural, que se han visto casos así, hermanos, extraordinarios. No significa de que una persona, hermano, por el hecho de que hable lenguas, pues sea superior al que profetiza, pero es necesario que una persona entienda de que cuando una persona cree en el Señor, el segundo paso que tiene que buscar es el contacto con el Espíritu Santo. Aquí le voy a explicar algo muy importante. Usted ya tuvo un encuentro con el Espíritu, con Cristo. Diga conmigo, yo tuve un encuentro con Cristo, ¿correcto?
¿Qué hizo Cristo con usted, nuestro Señor? Diga conmigo, me salvó. Vamos, dígalo conmigo, me salvó. Me limpió con su sangre preciosa el Señor que derramó en la cruz del Calvario. Yo creí, fuimos rociados, fuimos santificados con la sangre, pero ahora viene el segundo paso, es el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Le voy a poner para que usted me entienda. Los discípulos caminaron con Jesús. 3 años y medio fueron enseñados, fueron consolidados. Sin embargo, cuando el Señor se iba a ir, les dijo, vayan a Jerusalén y júntense, congréguense, ahí esperen, que dijo, la promesa que el Padre habló, la promesa. Y antes de irse, el Señor les dijo claramente, pero vosotros van a ser investidos de poder de lo alto. Así les dijo, ¿no? Y luego me van a hacer testigos en todos los lugares, Jerusalén, Samaria, Judea y luego todos los confines de la tierra. Entonces ahí está hablando de un proceso. Hechos capítulo 2, la iglesia que Jesús salvó y compró con su sangre preciosa, tuvo un encuentro personal, ya no con el Salvador, ahora con el Espíritu Santo, para empezar a ser preparada. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Que el segundo paso que la iglesia tiene que buscar es tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cómo se va a tener un encuentro con el Espíritu Santo? Anhelando, buscando, entregando. Entonces, lo primero que la iglesia necesita saber, amados hermanos, es que el Espíritu Santo se quedó a cargo en la tierra de la iglesia para embellecerla. Diga conmigo, embellecerla con dones, talentos y frutos. Usted tiene que ser una iglesia, hermano. Se dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene que tener dones, talentos y frutos. Y aquí le quiero aclarar algo muy importante. Si bien es cierto, yo creo que hay gente que ha sido llena, bautizada con el Espíritu Santo, porque el Señor bautiza conforme Él quiere, y se le ven los frutos hasta por donde uno no puede negar que es una persona llena del Espíritu Santo por los frutos. Pero muchos se han concentrado en tener frutos y no tienen dones. Entonces, por eso es importante que cuando una persona cree en Jesús, ahora busque tener dones, porque los dones son señales. Diga conmigo, señales. Los dones, como una señal, van a señalar que la persona del Espíritu Santo vino para que yo sea constantemente llenado. Porque esto no es una cuestión de que de repente yo siento una unción, me cayó una gloria de Dios, que el Señor nos regaló un buen culto y salí yo bien bendecido. Esto no es una cuestión. Usted puede estar aquí abajo en la puerta y allí el enemigo lo está esperando con la espada para quebrarle su cántaro y que se salga toda la bendición. Porque somos vasos rajados. Entonces hay que entender que la llenura debe de ser constante. Por eso la búsqueda tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Ahora la iglesia está prácticamente bajo el cargo del Espíritu Santo, para que camine en pos del Espíritu Santo y podamos empezar a ser embellecidos con los dones, talentos y frutos. Entonces, los dones son necesarios, señores. Quiero decírselo, principalmente el don de hablar en otras lenguas o profetizar. La gente debe de saber que hay realmente un bautismo con el Espíritu Santo de Dios hoy en día, con la manifestación de hablar en otras lenguas o profetizar, como pasó en el principio. Ahora, si usted está dando frutos, lo felicito. Debe de buscar la profecía y también el hablar en otras lenguas. Y yo no estoy hablando de las lenguas que se interpretan. Yo estoy hablando de las lenguas que el Señor te ha dado a ti como señal para que tú hables en ellas misterios y te edifiques a ti mismo. Ya hemos hablado de los dones, pero más adelantito voy a hablar de los dones, el manejo de los dones, la manifestación de los dones. Son 3 temas muy importantes. Segunda cosa que la iglesia debe de saber, que tiene que buscar del Espíritu Santo en este tiempo, es que debe de ser preparada hasta el regreso de Cristo. ¿Quién está preparando a la iglesia de Cristo hoy en día? El Espíritu Santo de Dios. ¿A través de quién? A través de los ministros. Porque ¿quién revela la palabra? Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. No le oí. ¿Quién revela la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Él revela lo que el Padre tiene en su propia potestad o en su sola potestad. Y lo trae y nos lo hace saber. Así dice la Escritura, que es la función que
que tiene para la iglesia el Espíritu Santo. Número 3 es que el Espíritu Santo hoy en día está santificando a la iglesia. Hay 3 funciones importantes que entender: embellece, prepara y santifica. Cuando hablamos de santificar, estamos hablando de que está siendo limpiada de contaminaciones. En pocas palabras, ¿quién es el que te priva de que sea uno contaminado? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo hoy, hermanos, es prácticamente para elevar a la iglesia con Cristo en su venida. La iglesia que no esté santa, no esté preparada, no va a ser levantada. Eso se lo digo de antemano. Eso no es un misterio, se ha predicado por muchísimo tiempo, aunque yo sé que hay algunas iglesias que colisionan con esta línea de pensamiento, pero yo tengo muchas bases y creo que estoy muy de acuerdo en que cuando el Señor venga no va a transformar en el aire a aquellos que nunca se purificaron o nunca se santificaron. Si bien es cierto, les va a entregar la recompensa de haber creído de su salvación como al ladrón en la cruz, pero no les va a entregar herencia ni gloria en los cielos o en la presencia del Señor, de la gloria que el Señor habla con la iglesia. Le va a entregar su recompensa por creer. La recompensa por creer es la salvación, pero hay más. Y es ahí donde el Señor quiere que la iglesia entienda, amados, que nosotros tenemos que llegar. Y aquí nomás le voy a dar una perlita para que usted se goce y estúdiela un poquitito. Pero hay una iglesia que va a ser salva y hay una iglesia que va a ser inmortalizada. Solamente para que usted se dé una idea de qué grupo quiere pertenecer. Entonces hay una eternidad, una iglesia eterna, y hay una iglesia inmortal. Entonces yo creo que la iglesia debe de saber la diferencia de esos dos términos que son muy importantes. Efesios 5:25, vaya conmigo a la Biblia, por favor. O creo que aquí tenemos Biblia, pero maneje su Biblia de todas maneras. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, hermanos, mire cómo se refiere a la iglesia. ¿Lo tiene? Maridos, dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Usted ya sabe cómo Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces las mujeres dicen: ahí está, pues, ya ves cómo tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. Y solamente vemos el sacrificio, pero no. Cristo amó a la iglesia, hermano, a tal manera que le enseñó a orar, la enseñó a consagrarse, la enseñó a ser santa, la enseñó a ser fiel, la enseñó a ser dadivosa, la enseñó a ser una iglesia sujeta. O sea, de esa forma Cristo amó a la iglesia. ¿Se da cuenta? No está hablando de un amor, hermano, eros, ni tampoco en sí de un amor filial. Está hablando de un amor que viene del cielo, que hay una entrega total, si bien es cierto, para que la iglesia aprenda a realmente a conducirse como lo que es la amada del Señor. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿dicen qué, hermano? No le oí. ¿Una iglesia en qué? En toda, no se oye, en toda su gloria. Ahora, cuando habla de toda su gloria, ¿qué significa? Habla de una iglesia que tiene dones, que tiene talentos y que tiene frutos. Esa es la gloria, hermano. Una iglesia que no tiene talento, no tiene dones, no tiene frutos, es una iglesia sin gloria. Está en deshonra. Tiene que buscar, porque los frutos, los dones, los talentos hablan de la honra, de la gloria que te está visitando como persona. Entonces, por eso la iglesia tiene que buscar los dones, los talentos y los frutos para poder desarrollarse. Entonces, la Biblia dice que se presentó a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, principalmente, sea santa, ni arruga. La mancha habla del pecado, habla de las contaminaciones. La arruga habla de la niñez y la inmadurez. Entonces está hablando de una iglesia que ha entendido que ha llegado a la madurez, no una iglesia niña, una iglesia adulta, ni cosa semejante, dice, sino que fuera santa e inmaculada. Está hablando de una iglesia que ha comprendido, amados hermanos, y aquí quiero aclararle algo muy importante: no ignorar al Espíritu Santo de Dios en este tiempo y respetar la unción, porque esa unción es la que nos va a llevar como iglesia a la revelación, a la manifestación,
a ser elevada, a ser transicionada, a ir a otra dimensión, a dejar de ser religiosos, hermano, a dejar de ser mundanos o humanos o humanistas, porque quiero decirle que Dios no se mueve en el humanismo, hermanos. Si bien es cierto, Dios creó al ser humano, pero Dios no se mueve en la doctrina de la lástima o hermano, de todas esas actitudes que a veces tenemos nosotros como seres humanos, que no queremos quebrar absolutamente a nadie. Pero el Señor hace algo diferente. Él dice que Él, cuando agarra el barro para poder hacerlo bien, porque se le descompuso, lo tiene que, vamos, dígalo conmigo, meterlo, ponerlo en las manos ¿de quién? Del alfarero. ¿Qué significa eso? Que hay muchos vasos, hermano, que se le descompusieron, y debe decirlo así, no porque Dios sea malo, sino porque siguieron su propio camino, que tienen que regresar otra vez a la enseñanza principal para que el Señor los vuelva a deshacer y los vuelva a hacer. Y esa es la importancia de que la iglesia esté en la iglesia, hermano, en espíritu, alma y cuerpo, para que reciba la palabra y pueda entender de que realmente, amados hermanos, el Señor quiere trabajar con su iglesia y llevarla a un nivel de madurez y estructurarla para que empiece a dar un fruto verdadero. Dios no se mueve por la lástima. Mire, había muchos enfermos antes de que el Señor activara su ministerio. Muchas almas estaban perdiendo, yéndose para el infierno. Y el Señor tenía 30 años y miraba. Y usted no se cómo ese cuento que dice el Corán, que el Señor cuando estaba niño hacía pajaritos de lodo y luego los soplaba y salían volando. ¿Sí? Eso lo dicen ellos, pero no es cierto. El Señor estuvo inactivo hasta que llegó el tiempo que tenía alrededor de 30 años y Juan el Bautista apareció. Era la señal que tenía que venir para que el Cordero, el Mesías, apareciera para empezar a redimir al mundo entero, empezando con Israel. Si Juan, que era la voz que clama en el desierto, no aparece diciendo que era la voz, que todo monte se bajara y todo llano se levantara un poco, hermano, que estaba preparándole el camino al Señor, el Señor no hubiera activado su ministerio. ¿Me explico? Eso le quiero decir, que Dios no se mueve por la lástima. Dios se mueve, hermano, por lo que Él es. Y Él no quiere que la iglesia se mueva tampoco por la lástima. Que dejemos de ser más humanistas y seamos más la iglesia con el propósito del Señor. Tampoco quiero decir que dejemos de ser seres humanos, porque es una fase de todo creyente. Debemos de ser los mejores seres humanos, con buenos sentimientos, buenas actitudes, etcétera. Sin embargo, no podemos cambiar la teología por el humanismo. De ninguna manera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Está fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Ahora, usted se va a dar cuenta que el Señor activó su ministerio cuando tenía alrededor de 30 años y luego empezó a sanar enfermos, empezó a predicar el evangelio del reino proclamando que se arrepintiera, que el tiempo se había cumplido. Marcos capítulo 1 verso 14, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. Eso fue lo que dijo el Señor. Y empezó a predicar, pero no predicó a nadie antes. Él no sanó ningún enfermo. El hermano no echó ningún demonio fuera, y había muchos demonios. Había mucha necesidad. Entonces hay que entender, hermano, que todo tiene su tiempo. Entonces, la iglesia del Señor debe de ser una iglesia gloriosa, una iglesia que haga caso de la función que tiene el Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo está hoy trabajando con la iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermanos? Santificándola, embelleciéndola, preparándola, llevándola a un nivel de madurez para que podamos realmente ver el propósito de Dios en nuestra vida, que es algo muy, muy importante para cada uno de nosotros. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Léalo conmigo, por favor. Gálatas 5:16. Ahí dice andad. Hermanita Ana anoche decía, entre los versos que tocó, uno que a mí me impactó de recién convertido, que es un verso muy lindo, 2 Corintios 5:17. Un verso que todo cristiano debe de aprendérselo de memoria, hermano, desde que se convierte.
a la semana debe de saberlo, a más tardar. La iglesia tiene que saber, hermano, Biblia de memoria. Un verdadero cristiano debe de leer su Biblia, debe de atender a la lectura, saber los versos, no buscarlos en Google, hermanos, saberlos de memoria. Y ese tipo de versos son importantes porque son versos que nos deletrean, hermano, lo que realmente somos. Segunda de Corintios 5:17, un verso, hermano, que el que no se lo sabe es porque no es cristiano. Aleluya. Es como si no supieran Juan 3:16. ¿Quién no sabe Juan 3:16? ¿Quién no sabe Juan, hermano, capítulo 3, verso 3 y verso 5? ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. Amén. ¿Verdad que sí lo sabemos, hermano? ¿Alguien se atreve a decírmelo? No, ese que no se lo sepa, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿correcto? He aquí que las cosas viejas pasaron, dice una versión, todas son hechas nuevas. Me gusta más otra versión que dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas van pasando. Y todas están siendo hechas. Me gusta más esa versión porque es más lógica. ¿Correcto? Porque si yo me examino, hermano, a mí mismo como persona, yo digo, yo encuentro todavía actitudes del viejo, hermano, en mí. Y bastantes. Aunque han pasado los años, no lo quiero desanimar, hermano, pero uno aún como ministro debe de saber que sigue siendo un ser humano que sigue batallando con cosas internas de la vieja naturaleza como persona, porque uno sigue viviendo todavía en este mundo y eso va a ser una batalla de toda la vida. Ahora, yo no le voy a decir que estamos lidiando con pecados o cosas así por el estilo, hermano, pero hay actitudes humanas que desagradan a Dios, que muchas de las veces nos persiguen toda la vida porque está en nuestros genes todavía, no nos hemos podido deshacer de ellos. O posiblemente es parte de nuestra cultura, nuestro aprendizaje en la casa y que no nos hemos podido deshacer de ellos, pero que son cosas que desagradan al Señor. Pero hay personas que realmente, hermanos, son personas, hermanos, que no tienen ni paz ni de día, ni de noche, ni cuando están dormidos. La falta de llenura, la vacíez, la falta de atender al Espíritu Santo nos lleva a una condición, hermanos, que volvemos a ser como seres humanos, con actitudes extrañas y cosas raras, y empezamos a actuar con un pensamiento humano. ¿Y para qué le digo cómo? Usted ya sabe, ¿correcto? Ya sabemos, ¿verdad? Pero cuando nos empezamos a alejar del Espíritu de Dios es cuando empezamos a mirar cómo la carne empieza a engrandecerse. Cuando yo hablo de la carne, yo quiero que usted entienda que no estoy hablando porque hay gente que se lacera, principalmente en la religión, dicen por esta carne, maldita carne, y ahí están, perdón hermanos, y ahí están golpeándose, ¿se da cuenta? Y están cortándose. ¿Usted ha visto gente así? Que se corta, no sé si pincha, es mala palabra para usted. No, ¿verdad? Espero que no. Se pica. Esa es la palabra que buscaba, se pica. Con un artefacto, con clavos, pensando que esa es la carne y que la tienen que someter. O sea, eso es ridículo. Cuando la Biblia se refiere a la carne, hermano, se está refiriendo a ese ser interno que lo lleva a la concupiscencia, que ese ser que está enviciado, que trabaja juntamente con nuestra alma. Es un germen de pecado. No es ni siquiera nuestra alma. A nuestra alma la ha enviciado ese ser carnal. Ese es síndrome, hermano, diría yo, de pecado, que nos lleva a cometer las cosas malas, que se deleita en eso y que lleva a nuestra alma a que se vuelva un alma viciada en ese deleite. Pero no es la carne, este simplemente es el artefacto que usamos nosotros. Es el templo del Espíritu Santo, el cuerpo, hermanos. Pero no es la carne en sí que la Biblia se refiere. Entonces dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de ¿qué? No está hablando del cuerpo, hermano, está hablando de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne?
Amados hermanos, póngale usted por favor ahí título a todo eso. Piense que le gusta. Es un deseo de la carne. ¿Quiere que le dé algunos ejemplos? Dormir es un deseo de la carne. Porque hay gente que no duerme. Esos hermanos, esos quedan en estado de coma. Lo siento, pero comer también es un deseo de la carne, hermanos. Tan rico que es comer, ¿verdad? Y a mí no me gusta tocar esa parte porque a mí me encanta comer también, hermano. Por eso le digo, somos medios carnales. Ahí tenemos al cuerpo ensanchándolo. Ah, pero cómo nos deleitamos, ¿verdad, hermanos? ¡Ja! Principalmente si nos duelen las rodillas y sabemos que no hay que comer pan, pero qué rico sabe con café. Aunque después ande con el dolor uno, ¿no? Sí, esos son deseos de la carne. Ahí le va a otros más serios. Aquellos que tienen problemas, hermano, de faldas o de pantalones, qué sé yo, que parecen parabrisas, ¿no? Bueno, todos lo tuvimos, hermanos. El que no ha visto, mire, no van a decir las jovencitas que no les gusta ver a los muchachos. Claro que les gusta. Dejaron de ser jovencitas y no les gusta. Y a los chamacos que les gusta ver a las jovencitas. Claro que les gusta. Aunque no tenga nada que ver, pero les gusta. Es la naturaleza del ser humano. Pero hay un extremo donde la persona se envicia y está deleitando su carne, y su carne está controlando áreas en la vida que le están alejando completamente de un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo me estoy refiriendo que hay personas, hermano, en el mundo que tienen ese tipo de vicios, de hacer todo eso. No debería de ser en la iglesia. En la iglesia debería ser una iglesia santa, una iglesia llena. Sin embargo, todavía tenemos ese tipo de situaciones. Ahora ya no se miran los jovencitos, hermano. Antes, ¿se acuerda usted en las iglesias? Bueno, usted no se va a acordar, pero antes cuando a alguien le gustaba a alguien le pasaban papelitos. Estaban tirando avioncitos, le llamaban esos o acordeones y ¡pum! Ahora ya no, ahora eso es más fácil, se mandan textos. Están en la iglesia, están texteando, por eso les volamos el celular a todos los jóvenes. Por lo mismo. Por la misma causa, hermano. Entonces hay muchas formas de poder nosotros ilustrar lo que es el deseo de la carne, pero hermano, ese ser pecaminoso que envició nuestra alma a estar en contra de Dios, ese germen de pecado que habita en todos los seres humanos, puede ser pequeñito o puede ser un gigante que te tenga esclavo y que te lleve constantemente a estar constantemente en enemistad con Dios. Es decisión de cada creyente. Y por eso Pablo dijo claramente, andad en el Espíritu. Diga conmigo, andad en el Espíritu significa ir en pos. Andad significa que el Espíritu Santo, hermano, esté contigo, que tú estés con Él, que tú camines con Él, que tú andes con Él, que tú vayas con Él, que tú le logres escuchar a Él, que cuando el enemigo te tire un dardo, te tire algo, tú digas, voy a ofender al Espíritu Santo, mejor no lo hago. Que cuando vayas a hacer algo, hermano, que tú sabes que está fuera de la voluntad del Señor, tú pienses que tienes que andar en el Espíritu. A menos que no te importe la persona del Espíritu Santo y no respetes la unción, entonces no te va a importar y vas a hacer lo que quieres hacer y vas a tener una vida contristada completamente, internamente hablando, vacía, alejada de Dios. Y en la iglesia importa que vengas y dances y grites y chilles y hagas todo lo que quieras, pero hay gente que puede hacer eso o puede venir al altar a llorar y está vacío del Espíritu Santo de Dios. Vive en una religión cristiana. Yo no estoy diciendo con esto que no dancen, yo quiero que dance, sea libre, dance, pero ordene su vida. ¿Cuánto dicen amén? Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Es como si fuera una orden, hermano.
de decir esto, pero yo quiero explicarle algo muy importante que aquí le quiero enseñar, porque yo creo que esto significa tomar en cuenta al Espíritu Santo, no ignorar cuando te habla, respetar cuando te habla y no terminar siempre con un espíritu contritado. Ahora yo quiero que vayamos a ver otras versiones para entender a qué se refiere el apóstol, porque hay otros que lo ven desde otro ángulo, que tiene que ver con lo mismo, es el mismo concepto, sin embargo, que lo ven desde otra forma, y me gusta ver esto, hermano, porque nos amplía un poquito el panorama para entender a qué se refirió el apóstol Pablo cuando dijo andad en el Espíritu. Entonces hay una versión que lo maneja así: vivid por el Espíritu. Diga conmigo, vivid por el Espíritu. Eso es como decir, ando yo por el Espíritu, ando en el Espíritu. ¿Cómo anda usted, hermano? En el Espíritu. Perdón, ¿cómo anda usted, hermano? Viviendo por el Espíritu, según el Espíritu. ¿Sí? O sea, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es de que vivir, andar por el Espíritu significa no dejar que ese germen de pecado, esa cosa maliciosa, esa concupiscencia que envicia nuestra alma a ser enemiga de Dios, a estar en enemistad con Dios, crezca y se convierta en un gigante que nos esclavice y nos tenga atados siempre a lo malo y vivamos una vida vacía y sin la presencia de Dios. Cuando es todo lo diferente que el Señor quiere. La razón por el cual vino el Paracletos, hermano, a la tierra fue para que desarrollara la función, que viniera con el neuma, como dice el griego, soplara vida sobre nosotros. Yo necesito ese soplo constante. Yo no me conformo, hermano, con decir voy a ir a un culto a ver si el Señor me da una chispita y me cae una gloria a Dios. No. Yo quiero, hermano, que el culto sea parte de mi vida religiosa, de mi vida espiritual. Pero realmente mi vida espiritual, amados hermanos, no consiste de venir a la iglesia. Mi vida espiritual consiste de andar en el Espíritu 24/7 todos los días del año. Atento al Espíritu Santo para mantener la unción, mantener la gracia, cuidar la unción, cuidar la gracia que Dios ha puesto en mí. No menospreciar al Espíritu de gracia con el cual el Señor me ha ungido, o pisotear la sangre del pacto con la cual me lavó, dándole rienda suelta a la carne. Pero todo el mundo dice, me voy con Él, me voy con Él. Cuando Cristo venga en gloria, me voy con Él, me voy con Él. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? ¿En qué espíritu andas? ¿Por qué espíritu estás viviendo? Yo quiero que usted entienda que la iglesia, hermano, está bajo la administración del Espíritu Santo de Dios para que aprendamos a andar y a vivir por el Espíritu Santo. Porque de esa forma no vamos a satisfacer los deseos de la carne. O sea, no significa que la carne se va a quitar, jamás se va a quitar, hermano. Jamás se va a arrancar eso mientras estemos en este cuerpo. El único que no participó de pecado fue Cristo. Aunque participó, dice la Escritura, de carne y sangre como nosotros, pero no participó de pecado. ¿Por qué no participó de pecado? Bueno, porque el ADN no era humano, el ADN era celeste, puesto en una virgen, hermano. No había contaminación, pero nosotros tenemos papás, a ver qué rayos eran nuestros padres, hasta brujos, chamanes, ¿cómo se llaman esos? Chocoles, o no sé, ya ni me acuerdo cómo se llaman. Chamanes, ya lo dije. Hay otros que se están por allá por el Perú que traen un gorrito, hermano. Olvídese de eso. Imagínense que nuestros padres antes, cuando querían saber algo, iban a consultar a los brujos y a los adivinos. No venimos de una familia, hermano, donde había lamentablemente ministros, evangelistas, pastores, profetas, maestros, apóstoles, ministros, nada. Venimos de una, hermano, descendencia lamentablemente pecaminosa. Usted sabe que todo eso se traslada de generación en generación. Por eso hay muchos ancestros que tienen que ser rotos, aún en Cristo.
La gente no puede ser libre a veces por causa de sus ancestros, porque mucha gente dice, ay, cómo se parece a su abuelo, y nunca conoció el chamaco a su abuelo, pero tiene actitudes de su abuelo. ¿Por qué tiene actitudes? Por los genes, hermanos. Traen su ADN, o traemos, mejor dicho. Gracias a Dios que en Cristo venimos a romper con todas esas maldiciones, hermano. Pero hay muchos que se deleitan todavía en ser igual que sus ancestros, hermano. Son cristianos, pero casi brujos. Yo fui a visitar un hermano hace años atrás, una hermana, perdón, y vivía un hermano amigo mío ahí, y yo fui a visitar al varón, pero estaba la hermana en su casa, y yo andaba con una gripe, hermano, de esas terribles. ¿Y sabe qué me dice la hermanita? Me dice, varón, ¿usted quiere sanarse? Le dije, sí, claro, ¿quién va a querer estar enfermo, no? Ah, bueno, ahorita le voy a traer algo aquí rapidísimo. Me agarró, hermano, y me trajo un vaso de agua, y me dijo, tómese este vaso de agua completo me dijo de abajo hacia arriba. O sea, yo tenía que absorber toda esa agua de ese vaso sin empinármelo. ¿Se imagina, hermano? No, yo dije, mejor aquí me quedo enfermo, porque para que yo me pueda empinar ese vaso absorbiéndolo es una locura para empezar. Pero hay gente media loca, hermano, todavía. Encontré una vez a una madre, óigame, en Cristo, pensando y diciendo que su hijo se iba a sanar porque tenía una fiebre tremenda, porque alguien le dijo que si le ponían un hilito rojo aquí en la frente que se iba a sanar. No sé qué significa eso, para mí es brujería, para mí es hechicería. Yo le dije, hermana, el Señor reprenda al diablo. ¿Qué trae usted? Le dije yo, pero es que a mí me dijeron que poniéndole un hilo rojo, pero eso es del diablo. ¿Usted no es del diablo? Usted no es un hijo del diablo para que ande visitando brujos, antros de esos de adivinación que le tienen las cartas del tarot y esas tonteras, hermano, que el mundo sin Dios, sin Cristo, tiene que acudir a ellos. Pero usted no, usted tiene el Espíritu Santo de Dios para que le hable, para que le guíe, para que le dirija y para que le enseñe. Pero hay que andar en el Espíritu. Ahora ya no se hace todo eso, hermano. Ahora ya es más fácil, ahora ya nomás se van a internet, ¿verdad? Voy a ver qué me dice mi futuro con mi fecha de nacimiento. Le dicen a usted, ponga su fecha de nacimiento aquí, y con eso le tiramos hasta quién era su padre y su madre. ¿Cómo la ve? Los jóvenes están en mucho peligro hoy con esa apertura de internet. Qué bueno que la van a bloquear. Aleluya. Ahí no dijeron amén los jóvenes, ¿verdad? Ni saben, ellos no se enteran de eso. Espero que usted ya esté enterado que la van a bloquear. ¿Tampoco? Mire qué tremendos, hermano. No se preocupe, todavía no, pero ya la están bloqueando. Ya hay países que la están bloqueando, la están regulando. Ya no van a permitir cosas y van a codificar ciertas cosas. Va a costarles más, pero la van a bloquear de todas maneras. Y una de las cosas que a los jóvenes no les gusta hacer es pagar. Son hijos de mami y de papi todavía. Aleluya. Vamos a decir que los jóvenes se compraron su PlayStation. No, se los compró su mamacita alcahueta y su papá alcahuetos también. Una Biblia, debería de comprarles una Biblia. Cómpreles una Biblia cibernética, hermanos. No importa, para que anden ahí. Entonces fíjese bien, hermano. La Biblia dice claramente que andemos por el Espíritu. Entonces otra versión dice vivir por el Espíritu. Eso significa, vivir por el Espíritu significa ir en pos del Espíritu. O sea, de no ignorar, hermano, que hay un Espíritu Santo en la iglesia hoy en día que nos tiene que enseñar, nos tiene que conducir. Es que, mire, yo tengo que decirle esto, hermano, aunque parezca una herejía para usted, pero yo quiero explicarle y le quiero aclarar. Pero Cristo no está en la tierra. Hello. ¿No lo oí? ¿Se lo pruebo con la Biblia que no está en la tierra? ¿O ya usted lo sabe? Dice que está intercediendo en este momento a la diestra del Padre.
Aun cuando Esteban, hermano, se fue apedreado en Hechos capítulo, hermano, 8. Usted va a mirar, 7, 8, usted va a mirar ahí, que dice que miró al Hijo de Dios en la majestad, sentado a la majestad del Padre. Entonces, ¿quién está en la tierra? Al que hemos ignorado siempre. Ahora sí, la Biblia dice, Dios es espíritu. Y uno igual, de la misma esencia, lo dije anteriormente, pero en una manifestación de subsistencia distinta, con un ministerio, una función, mientras viene el tiempo de que vuelva a complementarse y podamos decir, el Señor tu Dios uno es, como ha sido siempre, hermano. Usted no me pregunte a mí el conocimiento que ningún pastor le puede revelar a usted, porque esos son los misterios, hermano, de cómo funciona. Si usted me pregunta quién es Dios, yo le diría, estoy conociendo a Dios. Conozco quién es Cristo. Sé que Él es mi Señor y Salvador. Conozco al Espíritu Santo porque un día el Señor me permitió ser llenado con esa gloria y empezar a hablar en otras lenguas. Y he visto la gloria del Señor desde ese entonces. Conozco quién es el Padre y Señor de todas las cosas. Pero no me pregunte quién es Dios. Porque lo que sabemos de Dios es lo que Él nos ha dado a conocer de Él. Ahí me quedo, para no lastimar su conciencia. Pero yo podría en un discipulado posiblemente dar una clase sobre esto. Pero lo que yo quiero decir, hermano, es de que la persona del Espíritu Santo está en la tierra para no ser ignorada, sino para ser seguida, para andar en pos de Él, hermano. Diga conmigo amén. Para andar en pos. Pablo dijo, andad en el Espíritu. Y el beneficio de andar en el Espíritu, hermano, ya no es ser salvo. Ya, ¿cuántos salvos hay aquí? Levante la mano todos los salvos. Vamos, levántela, no tenga miedo, no le voy a tirar una piedra. Todos los salvos. Pero todos los salvos tenemos conflictos internos. En escala, pero los tenemos. Algunos se deleitan en sus conflictos y ese es el problema. Porque ahí están dándole alimento a la carne. No tienen un sentimiento de contritamiento, hermano. No tienen ese feeling, dicen los americanos, hermano, gringos, ¿verdad? They don't have a feeling de que se han sentido mal por hacer algo malo. Viven en el pecado, están mal. No hay problema. It's all right. Dios entiende. God understand. I'm a weak person. ¿Cómo así? Él te ha mandado que andes por el Espíritu. Si tú tienes a Cristo, te manda que andes por el Espíritu. Te manda que andes en pos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no andas en pos del Espíritu, no hay belleza, no hay dones, no hay talento, no hay frutos, hermano. No hay crecimiento, no hay santidad. Hay religión, hay salvación. Hay mucha gente religiosa salva. That's it. Muchos salvos religiosos. Hermano, yo acabo de ver un joven que él canta conmigo los cantos de una morenita que se llama Tasha. Me gusta mucho escucharla. De ahí sale que dice, you provide the spirit and I provide the sacrifice. Buenísimo el canto. Lo vamos a sacar aquí en español, hermano. Bellísimo, me encanta ese canto. No me encanta, me gusta, no me encanta, no me hechiza. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero sabe, el otro día no sé qué hizo, hermano, y me llamó mucho la atención. Le dije, no hagas eso. Si tú eres un verdadero cristiano, ya no quiero que hagas eso. Porque dice, glory to God, dice, y empezó él. Yo dije, hey, no hagas eso. Si tú eres un verdadero cristiano, no hagas eso. Eso lo hace la gente que no conoce a Cristo, la gente religiosa. Los verdaderos cristianos ya no nos persinamos ni nos echamos agua bendita, hermanos. Los verdaderos cristianos ya nos preocupamos por tener la belleza del Espíritu, la madurez que da el Espíritu y la santidad que nos da el Espíritu Santo cuando aprendemos a vivir y cancelar
las obras de la carne. Jamás dice que se va a quitar la carne. No hay un verso que diga, hermano, en la Biblia que la carne se va a quitar de nosotros, porque eso va a vivir, va a combatir toda la vida con nosotros. Y eso va a depender que tanto tienes tú de llenura del Espíritu, es que tanta victoria, que tanta santificación tienes y que tanto éxito tienes, va a depender de eso. Porque puedes vivir en victoria o puedes vivir toda tu vida en derrota. Vamos a ver otra versión. Caminen según el Espíritu. Ok, caminen. ¿Cómo camina el Espíritu? Amados hermanos, ¿cómo camina el Espíritu? En toda verdad. El Espíritu de verdad, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él conduce a la verdad. Os guiará a toda la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, ¿de qué está hablando? La unción, la grosura de la unción pudre todo o toda amarra, todo yugo. Entonces, iglesia del Señor, yo quiero que usted entiendan esta tarde, mañana, tarde ya, de que ir en pos del Espíritu Santo es una responsabilidad de la iglesia. Caminad según el Espíritu. Vivid por el Espíritu, no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice una versión. Y digo, en espíritu caminad y concupiscencia de carne no satisfagáis. Eso significa seguir su voz. Caminar en espíritu, seguir su voz. Otra versión dice, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Hermano, esto no es revelación. Esto es algo que está escrito, mire bien. ¿Qué significa esto? Vivan en santidad. Vivan según el Espíritu Santo. ¿Cómo vive el Espíritu Santo? ¿Pecando? ¿Deleitando la carne que no tiene? Claro que no. ¿Y cómo vivimos nosotros a veces? Dígame usted. Ay, el Señor entiende que yo soy débil. Una canita al aire ahí, cualquiera lo hace, no hay ningún problema. Y después empiezas a perder sensibilidad. Y ya no disciernes cuando el Espíritu Santo se ha contristado, porque te has acostumbrado tanto a vivir en miseria espiritual que ahora ya no disciernes entre lo que tiene que ver verdadero y lo malo. Es increíble cómo la iglesia, hermano, ha menguado. Hay otra versión que dice, por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Eso significa si vives según el Espíritu, pero santificándote. Hermano pastor, ore por mí, por favor, porque tengo un conflicto. Dice que tengo unas luchas tremendas. Váyase a orar usted. Que no entiende que eso le está hablando el Señor, que representa en su vida falta de entrega, falta de búsqueda. Ignorar el Espíritu representa vacíez espiritual. Usted no debería tener conflicto. Yo oro por usted, seguro que sí, pero no dependa de mi oración. Usted tiene que aprender a andar en pos del Espíritu Santo, a vivir según el Espíritu, a caminar con el Espíritu. Y la misma unción le va a dar el éxito, le va a llevar a la victoria. La misma unción le va a romper todas esas imperfecciones y esas contaminaciones. La única forma de poder auxiliar a una persona, hermano, es como cuando Lázaro salió atado de manos y pies y tenía un sudario en su cabeza, que Jesús dijo, desatale y déjale ir. Eso habla de auxilio, hermano, ministerial. Pero usted no puede depender del ministro. Usted tiene que aprender a pelear sus propias batallas.
Eso no significa de que uno como pastor, amados, no va a estar siempre dispuesto a atenderle a usted, a orar por usted o a interceder por usted, pero no dependa de la oración de otros para tener éxito, porque el éxito no lo da ningún ministro, lo da el Espíritu Santo de Dios y la comunión que usted tenga con Él. Usted todavía está que en el nombre de Jesús, echo fuera todo pensamiento, Señor, limpia mi mente, mi corazón, mi nariz, mi boca, mis dientes, Señor. Todavía está con esa oración. Es porque no ha entendido que tiene que caminar con el Espíritu. Porque para eso está el Espíritu Santo aquí. ¿Para qué está? Para santificar a la iglesia, para preparar a la iglesia, para embellecer a la iglesia. Ríndase, busque al Espíritu Santo. ¿Le va a costar? Seguro que sí. Pero establezca una relación, una comunión, y usted se va a acostumbrar a la comunión del Señor. Lo que ahora le costaba, mañana no le va a costar, porque usted va a desear estar en esa comunión. Y cuando usted salga de esa comunión, usted va a salir renovado, santificado, transformado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra versión, digo, pues anden por el Espíritu, no cumpliré los deseos de la carne. Anden por el Espíritu de acuerdo a lo que dice Él y quiere. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo quiere que la iglesia esté contaminada, inmadura? ¿Que ande deambulando, que ande perdida? No. El Señor quiere que nosotros tengamos éxito. ¿Dónde está el éxito? ¿En mi oración? No, Señor. Usted está muy equivocado. Usted está muy mal enseñado. Yo le voy a ayudar en todo momento, pero su victoria no depende de mi oración. Si bien es cierto, yo le puedo auxiliar y Dios me respalda y le bendice, pero mi bendición y que ponga mis manos sobre usted no le va a dar el éxito. El éxito lo conquista usted en privado, haciendo alianza, entregándose, buscando del Espíritu Santo de Dios todos los días. Esto no es de que vas a tomar break, todos los días, Señor. Y usted va a tener el éxito que nunca ha tenido cuando deje de ignorar al Espíritu Santo y aprenda a seguir su guianza y su consejo. Amén. Yo le puedo auxiliar como ungido, como ministro del Señor, pero eso no le va a funcionar. Juan capítulo 3, ya voy cerrando, 3:8, vaya conmigo rapidísimo. Y dice la Biblia, ahí claramente, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque toda la persona que es nacida del Espíritu debe de dejarse guiar por Él, a donde Él diga. Usted tiene que buscar la flecha, amados hermanos. Busque la flecha. ¿Sí? ¿Usted cree que Él se va a oponer a que usted se entregue, se consagre? ¿Usted cree que Él se va a oponer, amado, de que usted diga, Señor, yo quiero ser más santo? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Él se va a oponer a que usted en un momento dado diga, Señor, creo que yo tengo que cambiar mi temperamento, mis actitudes, creo que ahora tengo que dejar de alimentar más la carne? ¿Usted cree que el Señor se va a oponer? No, nunca. Gálatas 5:17 dice la razón por la cual tenemos que ser guiados o andar, caminar o ir en pos del Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Está hablando de la ley mosaica, si bien es cierto, pero lo que revela aquí es muy importante. Dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a satisfacer o vamos a estar en un estado carnal alimentándolo, porque vamos a estar alimentando nuestra vida espiritual y nuestra vida espiritual va a crecer de tal manera que vamos a someter toda actitud carnal bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto va a ser una gloria, hermano, cuando la iglesia entienda o entendamos verdad esto. Concluyamos con esto. Romanos capítulo 8, verso 1, por favor.
Póngame en ese verso en la pantalla, por favor, hermanos. ¿Lo tienen? Ahí está. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. ¿Se da cuenta? No hay condenación. Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Fíjese bien. Los que no andan conforme a la carne. Esto está diciendo que hay gente que está en Cristo y anda en pos de la carne. ¿Me explico? Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Está refiriéndose a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí hay algo muy importante. Quiere decir que sí hay condenación para los que están en Cristo, pero que andan conforme a la carne. Ay, pastor, entonces usted quiere decir que me voy para el infierno. No, espérame un segundo, no está hablando de esa condenación. La salvación es un regalo de Dios. Pero ¿acaso no es condenación cuando una persona ha dado rienda suelta a sus deseos carnales y de repente quiere llegar a la presencia del Señor? ¿Cómo se siente? ¿El más digno? No. Piensa que todo el mundo lo sabe. Piensa que todo el mundo lo vio. No se siente digno de sentarse, ni siquiera de entrar a la iglesia otra vez, porque sabe que ahí está la presencia de Dios. Y yo estoy hablando de alguien que le dio rienda suelta en un momento dado a su carne, y su carne lo llevó a pecar. Yo no estoy hablando de aquel que está ejercitado en el pecar constantemente hablando. Ese ya está perdido. Ya que el Señor lo ayude y no sé, está arriesgándose a que lo corte el Señor o le mande un juicio, una de las dos cosas. Cualquiera de las dos serían buenas. Se lo digo de antemano. Si no, vaya a ver al joven de Corintios 5:5, uno que fue enjuiciado por el Señor y entregado al mismo Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Yo me estoy refiriendo, hermano, que hay cosas que te condenan, que se practican o se hacen, que cuando te acercas al Señor vienes condenado. Y por eso Pablo dijo: bienaventurado el que no se condena con lo que hace. ¿Por qué? Porque hay cosas que te condenan. Como dice Hebreos 4: acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el auxilio y el oportuno socorro. Pero ¿cómo se acercan muchos? Señor, aquí vengo, pero no me mandas un rayo, porque si no, mejor ni me acerco. ¿Por qué? Porque vienen condenados internamente, cuando la voluntad del Señor es que no vivan en condenación. Y hay gente que se ha acostumbrado, hermano, a vivir en esas condiciones que ya no discierne. Ya no tienes ese sentido de que si está bien o está mal. Ya no sienten nada, hermanos. Pero se están arriesgando a un juicio de Dios o a un cortamiento. Se lo digo de antemano. Diga conmigo: ¿habla, Señor? Sí, pero así es. Romanos 8:5, por favor, vayamos rapidísimo y terminamos. Solamente le voy a dar varios versos. Y aquí le voy a explicar por qué la importancia de caminar con, pos, en y en el Espíritu Santo. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y ¿qué? Paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso le está diciendo a usted y a cada uno de nosotros
que si no discernimos, cuando transgredimos las líneas, hermanos, del Espíritu, lo más seguro es que usted no ha nacido de nuevo y que esté más condenado en la misma iglesia que cualquier otro, porque por lo menos viene a la iglesia. Usted tiene que arrepentirse de todo corazón, tener un encuentro personal con Cristo, arrepentirse de todos sus pecados, cambiar su estilo de vida, cambiar, renunciar a su forma de vivir y pedirle perdón a Dios y pedirle al Señor que le salve y le limpie con su sangre preciosa, y luego aspirar a tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el camino. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Romanos 8:11. Le voy a leer varias citas y terminamos. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Levante la mano todos los hijos de Dios. Usted que tiene testimonio, usted que sabe aquí, eso que la gente le pregunta, ¿y usted cómo sabe que es salvo? ¿Y usted cómo sabe que es hijo de Dios, verdad? Ahora se preguntan eso, ¿no? Antes creían que todos eran hijos de Dios. Ahora cuando uno dice que es hijo de Dios, ahora les dicen, ¿y usted cómo sabe que es hijo de Dios? Es que, hermano, el hijo se parece al Padre. Y por eso el Espíritu Santo de Dios está aquí para enseñarnos a caminar como el Padre camina, a vivir como el Padre vive, a pensar como el Padre piensa. Así es que, por favor, hagamos un examen interno y digamos a ver cómo estamos nosotros. ¿Qué tanto estoy caminando yo en pos del Espíritu? Porque Él está aquí para embellecernos, prepararnos y para santificarnos. Yo cierro con esto. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad permanecemos con Él hasta el fin, de que también seamos glorificados con Él. Ese es el final de la iglesia, ser glorificados con Él. Él ya ha sido glorificado, pero la iglesia ahorita está siendo, amados hermanos, embellecida con dones, talentos, frutos, preparada por la palabra, por la revelación, por la iluminación, santificada por la unción, por el Espíritu Santo de Dios, para que cuando venga el tiempo final sea glorificada juntamente con Cristo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor y ponerse de pie? ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Y vamos a orar. Damos gloria al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Por favor, meditemos. ¿A dónde tenemos al Espíritu Santo de Dios hoy? ¿Dónde está? ¿Ya conoces a Cristo? Ok. Ahora tu segundo paso es tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Haz morir las obras de la carne cuando aprendes a caminar, hermano, con el Espíritu Santo de Dios.
de Dios. Así es, así funciona. La carne nunca la vas a quitar de ti. No. El Señor nunca dijo que vamos a matar a la carne. Él dijo que vamos a hacer morir las obras de la carne. Es el trabajo continuo que el Señor nos ha dejado como iglesia, pero nos ha dejado al Paracletos, a uno igual al lado. No nos ha dejado huérfanos, hermano. No podemos vivir ignorando al Espíritu Santo de Dios. Debemos de aprender, Iglesia de Cristo, a buscar ese encuentro, esa llenura constante con el Espíritu Santo. Y decirle: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, purifícame. Espíritu Santo, auxíliame en mis debilidades. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, guárdame. No me dejes caer en engaño ni en tentación. Espíritu Santo, fortaléceme, lléname. Esa es la oración que la iglesia debe de buscar constante, hermanos. No dependas de la oración de otros. No te hagas un codependiente como todos. Amén. Oremos juntos, reprendamos al diablo, declaremos, profeticemos victoria. Pero sobre todas las cosas, guarda tu comunión con el Espíritu Santo. Camina con el Espíritu. Vive según el Espíritu. Ve en pos del Espíritu. Y vas a mirar que el Señor te va a llevar al éxito y a la victoria. Y vamos a ir creciendo de gloria en gloria. Y cuando el Señor venga, va a haber tal llenura de parte del Señor que podremos oír la trompeta final y ser levantados por la gracia y la gloria del Señor. Somos la iglesia que debemos de atender a la voz del Espíritu, esa voz audible, esa voz, esa vocecita que te dice: hijo mío, hija mía, no hagas eso, ese no es el camino. Hijo, levántate a orar. Hijo, quiero que te dediques. Hija, quiero que renuncies a todas esas actitudes. Quiero que te pongas en paz con tu cónyuge, con tu hermano, con tu hermana. Quiero que ames el ministerio donde te he plantado, donde te he hecho reverdecer, donde te estoy alimentando y te estoy refrescando tu alma. Así te dice el Espíritu, hermano, muchas veces. ¿Por qué reniegas de las cosas que yo he declarado sobre tu vida, cuando yo siempre he declarado bien y bienestar para ti? Escucha, hermano, al Espíritu. Es la voz del Espíritu Santo de Dios. Esa voz interna que te habla es el Espíritu Santo. Porque vienen pruebas a veces, hermano, y el Señor te llama a la oración, a la consagración. Te da sueños, te da visiones, y tú las ignoras. Y de repente te encuentras en grandes batallas, desarmado, debilitado, y no sabes qué hacer. Y terminas sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar al Espíritu Santo. Pero yo te invito hoy que aprendas a oír al Espíritu de Dios. Sigue la voz. Sigue la voz. Sigue la voz. Si bien es cierto, las visiones y las revelaciones, hermano, se acaban en la iglesia, pero no es porque el Señor no quiera revelar ni dar visiones. Es porque la iglesia ha persistido ignorando al Espíritu que Dios ha mandado. Porque Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro que el Padre va a enviar, al Paracletos, al Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis, porque está y estará en vosotros. Y cuando Él venga, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así le dijo el Señor a sus discípulos. Iglesia de Cristo, tienes que atender al Espíritu Santo. Iglesia, tienes que prestar tus oídos al Espíritu. Sigue la voz. Sigue la voz, sigue la voz. Sigue la voz. Sigue la voz como Samuel.
que al principio no entendía a quién le hablaba. Oh, aleluya. Pero el Señor le dijo otra vez: Samuel, Samuel. Y él pidió consejo y dijo: ¿qué será esa voz? Y fue con el sumo sacerdote Elí de su tiempo. Y el sumo sacerdote le dijo: cuando te vuelva otra vez a hablar esa voz, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué no le dices al Señor en esta tarde: heme aquí, Espíritu Santo, que tu siervo oye? Heme aquí, que tu sierva oye. Heme aquí, háblame, Espíritu de Dios. Háblame y dirígeme. Guíame, Señor. Guíame. Guíame. Guíame, Señor. Guíame. Levante su mano derecha hacia el cielo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que la voz de tu Espíritu Santo no será ignorada en medio nuestro. Queremos ver visiones, queremos desatar los dones que han estado retenidos por muchos que han ignorado la voz del Espíritu Santo. Pero hoy queremos declarar que quitamos lo que estorba la fuente, Señor, y que se abren las fuentes del cielo y llueva sobre nosotros bendición abundante. Dones sean derramados, gracias, talentos sean derramados. Los frutos empiezan a emerger, Señor. En esta tarde, Dios, te ruego que tú puedas traer un avivamiento a este ministerio y avives el fuego del don de Dios que hay en cada uno, que no se apague la llama. Que cuando tú llames podamos decir: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha, que tu sierva escucha. Heme aquí, Señor, que oímos. En el nombre de Jesús, yo declaro que se va toda contaminación ahora mismo con la autoridad sacerdotal, Señor. En la autoridad que me has dado en tu nombre y en el poder del Espíritu, declaro, Señor, que toda cadena se rompe y que toda contaminación es quitada, es cancelada, para que cada uno pueda desde este momento oír tu voz y buscar e ir en pos del Espíritu Santo. Que sea libre tu iglesia, sea limpia, sea purificada, preparada en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, que la grosura de la unción pueda caer sobre nosotros y los yugos sean rotos, sean cortados, y podamos empezar a ser sensibilizados por la unción a oír tu voz. En esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a tu iglesia, Padre. Quita toda contaminación, quita todo mal espíritu, quita toda mala actitud que esté en contra. Todo deseo carnal, declaro ahora que es cancelado, Dios, para que pueda dar lugar a esa llenura espiritual. Y así como tus siervos clamaron para volver a ser llenos, y aún el mismo lugar donde estaban tembló, Señor, te rogamos que hagas temblar este lugar con tu gloria. Y que de aquí se levante un ejército de hombres y mujeres que escuchen la voz de tu Espíritu Santo, que sigan la voz de tu Espíritu Santo, que anhelen caminar como el Espíritu Santo, que anhelen ir en pos del Espíritu Santo, de seguir al Espíritu Santo. Hombres y mujeres preparados, hombres y mujeres embellecidos, y que esto se llene de tu gloria para conquistar estas ciudades que nos has entregado. En el nombre de Jesús profetizo sobre esta iglesia unción fresca, unción nueva, y declaro que tú haces nuevas todas las cosas, Señor, y que tú abres corazones duros, y que tú cancelas mentalidades opuestas, Señor, a la dirección de tu Santo Espíritu, y que tu palabra vendrá y penetrará y traerá el desatamiento de la unción, y esta iglesia será transicionada a una dimensión superior en trabajo, en visión y en unción, Señor, y que vibrarán bajo las experiencias y bajo los dones y la gloria que tú derramas, Padre. En el nombre de Jesús, en esta tarde profetizo sobre este pueblo
que será diferente, Señor, y que ellos conquistarán no solamente ciudades, sino también sus propias familias, que sus hijos se volverán a ellos y se volverán a tus caminos, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, desatamos ahora esa gloria, llamamos esa gloria. Espíritu Santo de Dios, fluye, fluye, fluye. Oh, fluye, Señor. Desatamos, desatamos, desatamos ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame. Vamos, levante sus manos como un clamor al Señor, hermano. Hagámosle sentir al Espíritu Santo de Dios que estamos creyendo a la palabra. Crea la palabra, levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Lávame, purifícame, prepárame, llévame, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Ahora, Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. levanten su voz hacia el cielo. Dígaselo al Señor en esta hora. Sí, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Oh, con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Con tu poder, digámoselo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, digámoselo, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, una vez más, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh, dígale, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Digámoselo una última vez, digámosle: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh, Señor, te quiero conocer. Oh, sí, Señor, Señor, te quiero conocer.